ustedes pueden ver, soy mechudo rockero. Rockero de pies a cabeza. Irremediablemente rockero. Y esa condición de rockero ha hecho que yo me mueva de forma diferente en la iglesia y que la iglesia deba tenerme paciencia de otra forma. Porque sabe que no es muy ortodoxo esta pinta, ¿no? Esta forma de ser es extraña y hay gente osada que los dejan predicar, los dejan enseñar. Entonces, siendo rockero, trabajando con música, tengo una banda de neo metal, rock duro, y con esa banda evangelizamos a más rockeros y tocamos en bares, tocamos en lugares donde no van los demás cristianos y hemos podido ver y percibir testimonios buenos. Por ejemplo, hace algunos días en el lanzamiento de nuestra banda, un muchacho metalero, inconverso, se me acercó y me dijo que lo que había sentido en nuestro concierto era tan especial que aunque no fuéramos mejores músicos o mejores bandas que las bandas que él escuchaba, hacía que nuestra música fuera mejor, algo que había sentido cuando nos escuchó tocar. Y eso lo hacía pensar a él que lo demás era basura, porque no sentía lo mismo con esa música. Y entonces eso fue un testimonio que me gustó mucho. Estoy buscando a ese muchacho para grabarlo, para que ustedes me crean, para que ustedes digan, oh sí, sí sirve. ¿Por qué? Porque hay bastante desconfianza en estos ministerios poco ortodoxos. ¿Sí me entiende? O sea, es muy fácil que un muchacho así se tuerza, se salga, se extravíe el camino y le quede gustando y no vuelva a la iglesia o algo así. Entonces por eso también le pido que ore por nosotros, que si se entera que estamos tocando en algún lugar, por favor vaya, sería muy bueno que usted fuera, nos eche ojo a ver cómo nos portamos y eso me va a dar a mi conciencia de pecado y yo me voy a portar mejor. Mentiras. Los papás del guitarrista de nuestra banda nos acompañan en los conciertos, en los bares y todos esos lugares donde vamos a tocar, y cuando estamos en la tarima y yo los veo entrar por la puerta, yo siento un alivio, un respaldo increíble, una cosa aquí muy chévere que me gusta. Yo, wow, hay adultos que creen en nosotros y nos están acompañando y ellos están ahí atentos de que no nos vayan a ofrecer nada dañino y eso es necesario, eso es muy bueno. Entonces en este trabajo he podido conocer a grandes personalidades de la música cristiana y ellos han avalado lo que nosotros hacemos. Yo tengo una fundación que se llama Rebaño de Lobos, o sea, somos ovejas peligrosas, ovejas con dientes, y nos metemos a hacer el trabajo sucio, la mano criminal. Vamos y sacamos a los mechudos y después se los traemos aquí para que el pastor sufra con ellos, ¿sí? Entonces en este trabajo he podido conocer muchas subculturas, esas personitas diferentes que son un mito para nosotros, que no sabemos cómo hablarles, cómo actuar, no sabemos cómo hacerlos entender. He conocido personas de estas subculturas y son muchísimas y cada día aparecen más, y entonces me toca seguir estudiando y seguir hablando con ellos. Entonces lo que vamos a hablar hoy es de subculturas. Listo, tribus urbanas, subculturas. Estas subculturas se subdividen en tribus urbanas. Entonces usted va a saber que en el mundo hay un movimiento punk, por ejemplo, y las que están en Bogotá son tribus urbanas de la subcultura punk, dice acá. La subcultura puede formarse a partir de la edad, de una etnia o género de sus miembros. Las cualidades que determinan que una subcultura aparezca pueden ser estéticas, políticas, de identidad sexual o de una combinación de estas. Le puse un muchacho ahí gritando, porque ellos están gritando con sus actos que los ayudemos, ¿vale? Que sí. Todas ellas parten de una necesidad no suplida o de una discriminación que tienen en común, encontrando en el arte su forma de expresión y su vehículo de propagación en el arte. Mire, todas nacen de algo que se necesitaba. Alguien le hacía falta algo, alguien fue discriminado, alguien fue tratado mal, alguien fue apartado, alguien fue mirado distinto, y entonces empiezan a agruparse estos muchachos y encuentran en el arte, en todas las diferentes formas de arte, un método de expresión. Se definen a menudo por su oposición a los valores de la cultura dominante a la que pertenecen, aunque esta definición no es universalmente aceptada, ya que no siempre se produce una oposición entre la subcultura y la cultura de manera radical. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuál sería una cultura dominante aquí en Bogotá?
Una cultura dominante aquí sería la cultura pop. ¿Qué es la cultura pop? Es esa música que pueden pasar en todas las emisoras. Eso sería una cultura, ¿sí? Y artistas que usted identifique como pop: Juanes, Shakira, Mariah Carey, todos estos artistas populares. Por eso de ahí nació el tropipop, sigue estando dentro de la cultura pop. Entonces hay alguien que de repente dice: me rebelo contra la cultura pop, no me gusta, me siento maltratado por la cultura pop. Y entonces arma otro grupo, una tribu urbana. Una tribu urbana es un grupo de personas que se comportan de acuerdo a la ideología de una subcultura que se origina y desarrolla en el ambiente de una ciudad, o sea, en el ambiente local. Lo que les decía hace un momento, la cultura punk es una cultura mundial y aquí en Bogotá hay subculturas punk o tribus urbanas. Vamos a hablar de los punk. ¿Cuántos han visto un punk por la calle? Aterradores, ¿no? Aquí en Bogotá hay un grupo de punks más extremos que los normales, que los llaman los podridos, ¿sí? Así se hacen llamar ellos, ¿sí? Dice, el término inglés punk no tiene un significado claro. Es un término despectivo cuyo significado puede variar en varias aplicaciones o objetos. Significa como basura, garbage, escoria. Nació en los jóvenes de la clase obrera que eran subyugados y marginados por la clase elitista que sospechaba de todos. Esto nació en Europa y en Norteamérica. ¿Qué pasa? En Europa, cuando nace el movimiento punk, estaba de moda el grupo IRA, era un grupo terrorista. Entonces la élite de Inglaterra, la reina, sospechaba de todo el mundo, de todo el izquierdista, de todo socialista o todo que pensara diferente. Entonces marginaban a los jóvenes y mayormente a los jóvenes de las clases obreras, ¿cierto? Y entonces ahí se rebelaron, ¿sí? Entonces nacen los punk. El movimiento punk es una subcultura que rodea a la música punk y a los aficionados de ella. Póngame cuidado que los rockeros, ahí en este momento los rockeros ya no eran una subcultura, ya eran un movimiento mundial. Entonces los rockeros se volvieron glamurosos y elitistas. Entonces estaban los Beatles ganando muchísimo dinero. Estaba Elvis Presley llenando todo y tocando las emisoras y ganando mucho dinero. Entonces estos grupos de clases obreras no tenían tanto dinero para comprar las guitarras que ya tenían los Beatles y tenía Elvis Presley. Entonces compraban guitarras más baratas, más económicas, y empezaron a tocar y empezaban a hacer música protesta, así como la que hace Silvio, ¿sí? Pero pues en su estilo, hacían música protesta. Y como no eran tan buenos músicos, tocaban mal y tocaban solamente 3 o 2 acordes y tocaban muy rápido. Entonces por eso usted escucha la música punk, que es taca, 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 y el movimiento de ellos y de su música es muy rápido y no tenían mucha experiencia, y eso se volvió un género, la música punk, ¿sí? La palabra, ellos utilizan la cresta, ¿sí lo han visto? La cresta, usted dirá, ¿de dónde salió la cresta? Y muchos dicen que es el diablo, y de pronto es verdad, ¿sí? De pronto es verdad, de pronto lo hacen con una mala intención, ¿sí? Pero el primero que utilizó cresta fue un señor que en su momento era muy joven, llamado Robert De Niro, ¿sí? Y entonces él estaba preparando un personaje de la cultura punk, y él quería hacer algo como para que fuera más fashion, para que fuera más raro, más notorio. Entonces vio unos indios en Norteamérica, los moicanos, que utilizaban cresta, por ninguna mala intención, sino para poder correr y cazar mejor. Se amarraban el pelo aquí arriba y se rapaban a los lados, porque cuando el pelo se viene por la cara, como me pasa a mí, no deja ver. Entonces los moicanos se amarraban el pelo acá arriba y se rapaban a los lados y podían cazar mejor, y por eso tenían cresta. Entonces más adelante el señor Robert De Niro le pareció bonito y se puso una cresta, se hizo una cresta, y a todos los punqueros que estaban siendo interpretados por él dijeron: ve, tan chévere, y ahora usan cresta. Y gastan montones de dinero en jabón Rey y anilina y un montón de cosas para peinarse así. Y hay algunas crestas que me parecen wow, súper chéveres, muy bien hechas, muy bien logradas. Ellos tienen una filosofía, ¿sí? Es: hazlo tú mismo y hazlo a tu manera. Otra filosofía es: rechaza los dogmas y cuestiona lo establecido. En su época los dogmas eran puestos para oprimir, entonces ellos empezaron a rechazarlos y se quedaron rechazándolo. Por eso usted ve que los punqueros son anarquistas, ¿sí? Dice: desprecia las modas y la sociedad de masas. ¿Qué pasa? Usted ve un punquero que compra unos tenis Converse, ¿sí? Como él odia las modas y las masas, le quitan la marquilla. Las niñas utilizan medias de malla y las rompen para que se vean con rotos.
Sí, porque su mensaje, el mensaje que están dando es que están en contra de la sociedad de consumo, que también me parece buena idea. Nosotros los cristianos también deberíamos estar un poco en forma de la sociedad de consumo porque nos están volviendo materialistas. ¿Sí? Entonces yo encuentro en la filosofía punk como unos bases y unos lineamientos que comenzaron siendo buenos. ¿Sí? Más adelante, como todo lo que nace sin Cristo, se tuerce, ¿sí? Se daña, se corrompe. Dale lo que sí, vamos a ver unas imágenes de ellos. Mira, ahí está la cresta. Puse esa primera imagen tierna y simpática porque siempre que vemos un punkero por la calle lo miramos con reserva, ¿cierto? Porque es peligroso, viene con taches, viene con esos pelos que pican, viene mirando feo, con piercings por la cara, por la boca, con la ropa rota, con esas botas. Entonces yo hice ese como para que lo miráramos como con un poquito de ternura, ¿no? Uno de los grupos más significativos de la cultura punk son los Ramones. Esta fue la primera banda que empezó a tocar así como les dije, ¿sí? Y entonces se hicieron famosos porque hicieron un gran concierto enfrente al Big Ben en Inglaterra y se burlaban de la reina. Entonces todos los subyugados por la reina decían, sí, bien, estamos con ellos. Así dijeran basura, se apoyaban entre ellos, ¿no? Ahí está la cresta otra vez. Dale más. Este es un evento de ellos, es un flyer de uno de sus eventos. El otro, ahí está otro punkero. Tienen que mirar mal, porque es que si no miran mal los demás se burlan. Entonces les toca mirar mal, ¿sí? Y este último grupo que les pongo ahí, MXPX, es un gran grupo de música punk cristiano que ha estado de número 1 en algunas emisoras y es muy famoso y muy conocido aún por los punkeros seculares. O sea que si usted tiene un punkerito por ahí en su casa y no sabe cómo hablarle o no sabe cómo darle algo bueno, pues usted puede buscar un disco de MXPX y hay más bandas de punk cristiano y lo puede regalar para que el chino por lo menos no consuma tanta basura. ¿Listo? Los góticos, estos góticos sin que han sido maltratados y lastimados. Si usted tuviera la oportunidad de meterse a internet o algún libro y estudiar sobre la cultura gótica, usted diría, ¡ay, yo soy gótico! Sí, porque tienen muchas cosas buenas, muchas cosas agradables y muchas cosas que deberíamos tener los cristianos. ¿Qué pasa? Si usted se gana un punkero para Cristo, imagínense, un punkero el año pasado, los punkeros en Rock al Parque, 200 punkeros sacaron corriendo como a 4,000 emos a golpes en Rock al Parque, porque los punkeros son agresivos. Imagínense usted se gana un punkero para Cristo. Este punkero va a predicar con poder, con violencia. O sea, este punkero puede ser el escolta de su pastor, ¿sí? O sea, miren, en la época de John Hughes, uno de los reformadores, John Hughes le predicó a la reina y la reina no se convirtió, pero el escolta que estaba al lado de ella escuchándola aceptó a Cristo. Este escolta protegió al pueblo cristiano de Escocia durante más de 20 años de los ejércitos avasalladores del Papa, porque se convirtió a Cristo y conservó esa naturaleza. Vamos con los góticos. Goth viene un nombre originalmente de las tribus británicas, germánicas, los visigoth, que controlaron gran parte de Europa durante la Edad Media. Gótico también fue una palabra usada para describir el estilo de arte y arquitectura originalmente que terminó siendo un término despectivo usado por la gente del Renacimiento. A ver, le cuento. Toda Europa era gótica, toda Europa era gótica, no había más. ¿Por qué? Porque no existían pigmentos, o sea, no existía el color. Era muy costoso desarrollar un color y nadie pensaba que pudieran desarrollar un pigmento para pintar. A ver, eso es para la tela del rey, ¿sí? Entonces más adelante como Miguel Ángel y cuando nace el Renacimiento y todos estos artistas patrocinados por las coronas empiezan a comprar pigmentos y las personas pobres, los artistas pobres no tienen dinero para comprar pigmentos, entonces les toca seguir pintando en blanco y negro. Y entonces los renacentistas empiezan a burlarse de los góticos porque sus pinturas son pálidas. Y usted ve los góticos y son pálidos, blancos y negros. Y desde allá comienza. Ni siquiera empezó con música, ¿sí? Tienen otra cosa que me encanta mucho los góticos. Aparentemente la cultura gótica ha existido desde hace siglos, pero no fue nombrada como un movimiento a partir del siglo XIX. Son dicotomáticos. ¿Qué es dicotomáticos? Los cristianos deberíamos ser dicotomáticos, porque algunos cristianos me han dicho, yo hablaba con un joven hace algunos días y me decía, no, yo soy neutral,
Y no podemos ser neutrales, porque en nuestra vida hay blanco y negro. Usted tiene que escoger, ¿cierto? Pecado y santidad. Los góticos son dicotomáticos, o sea, ellos distinguen con completa claridad el blanco y el negro. Y muchas veces se entristecen, por eso usted los ve entristecidos, con lo duro que es la vida y con lo injusta que es la sociedad y con la barbarie y con la mentira y con la injusticia. Entonces ellos se duelen de eso, ¿sí? Y algunos se van al extremo y empiezan a rendir culto a la muerte. Cuando los góticos se vuelven una subcultura, oprimidos por los renacentistas, empiezan a volverse algo así como puritanos, como extremistas, como separatistas. Y cuando llegan los extremos a algunas subculturas, cuando entra Satanás, se vuelven vampiros, se vuelven hombres lobos o con su tendencia de hombres lobos o a parecer vampiros, y se vuelven suicidas y algunos se vuelven homosexuales y se daña esto, ¿sí? Se daña este movimiento. Pero por ejemplo, hay un grupo, mientras estuvo cobijado por la iglesia y sirviendo a Dios, produjo las canciones más hermosas para el Espíritu Santo y para Jesucristo, que llegaron a ser número 1 en el mundo. Hay una canción que ellos escribieron que se llama My Immortal, dedicada al Espíritu Santo, que fue número 1 en el mundo, que le gusta hasta a mi mamá. Blanco y negro, vampiros, no vampiros. No todos son así, ¿no? No todos son torcidos. Es más, usted puede encontrar góticos que ni siquiera se visten de blanco y negro, simplemente son dicotomáticos. Se alegran con la felicidad y se entristecen con la injusticia. Batman es gótico. ¿Cuántos han visto Batman? Mire, todas estas subculturas permean la sociedad. Sí, todo esto lo permea a usted y me permea a mí porque son artistas. ¿Sí lo entiende? Como son artistas, entonces producen cosas hermosas. Al producir cosas hermosas, pues llaman la atención de los demás y se vuelven mercado y hacen mercadeo. Y entonces, por ejemplo, Hollywood con Warner dice: ok, vamos a hacer algo gótico porque hay mucha gente gótica y hace muy buen mercado, hagamos Batman. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Las grandes empresas, por ejemplo Puma cogió a los neos, a los floggers, a los emos, y hace cantidades de dinero con ellos. Adidas cogió a los rockeros y a los hoppers. ¿Sí me entiende? Converse cogió a los neos también y hacen cantidad de dinero. ¿Por qué? Simplemente se fijan en el arte y utilizan la persona. Nosotros podríamos hacer algo similar, utilizar el arte, que no es malo, el arte es de Dios y punto, y usarlo bien y ganar un montón de gente. Mira, ¿saben quién es ella, no? Christine, la protagonista de la película que está ahorita haciendo sensación, que es de Hombres Lobos, la saga se llama ahora Luna Nueva. Esto es gótico, ¿sí? Más adelante los góticos se tuercen y se tuercen más, y viene otra subcultura del hardcore y los añade su apariencia y se vuelven emos. Ya les voy a decir más o menos cómo es eso. Y hay otra película que se llama Underworld, que también es de fantasías góticas. Los skinhead. Mire, yo muchísimo tiempo pensaba que un punkero era igual que un skinhead. ¿Qué es skinhead? Cabeza rapada, ¿sí? Cabeza pelada. Muchos skinheads son catalogados como nazis, como racistas. Pero en su origen no lo eran así. Surgen como descendientes del movimiento mod, que surgió en el Reino Unido en 1958. Los mod eran jóvenes de clase media que gustaban de la ropa elegante y las peleas callejeras. Eran jóvenes muy trabajadores, y aquí el cristianismo tuvo algo que ver. El cristianismo el que vino después de Martín Lutero. Creo que fue Hughes, si no estoy mal. Calvino, perdón. Calvino empezó a predicar que el que no trabaje, que no coma. ¿Cierto? Eso dice la Biblia. Pero el extremo de esta predicación hizo que el que no trabajaba no merecía comer. Y el que no merece comer, porque no trabaja, no merece vivir. Y nace un movimiento extremista que tiende a tener en poco a los flojos o a los vagos, y como está alejado de Dios y apartado de cualquier naturaleza divina, se tuerce, se vuelve extremista y daña, y empiezan a volverse asesinos. Y es por eso cuando usted ha visto aquí en Bogotá que unos skin mataron a un emo. Hace poco salió en noticias,
¿Por qué? Porque los ven como vagabundos, como flojos, que no trabajan. Más adelante se vuelven más separatistas y se vuelven neonazis. Y Hitler alimenta mucho este pensamiento de puritanismo, de una raza perfecta, de una raza mejor, de una raza que trabajaba más, de una raza que producía más, de una raza que alcanzaba más. Y entonces empieza a volverse nazis y empiezan a negar sus propias raíces, porque ellos al principio eran movimiento obrero. En el movimiento obrero habían negros, jamaiquinos, morenos, inclusive hasta latinos. Pero cuando empiezan a volverse separatistas, como nos pasa a nosotros los cristianos, cuando empezamos a volver separatistas, menos personas tienen capacidad de llegar a nuestra luz, porque nos cerramos. Ellos hicieron lo mismo. Sí, dale lo que sigue. Y aquí los vemos, mira, los vemos con las tirantas de los obreros y con ropa obrera, ¿sí? Pero se vuelven delincuentes, se vuelven agresivos. Aquí vemos a un actor personificando a los skin. Muchos de ellos tienden a ser peligrosos. En Bogotá hay un movimiento skin que se llama Rask, que está volviendo a sus orígenes. Y me causó bastante curiosidad que el movimiento Rask de Bogotá predica igualdad, solidaridad y tolerancia. Solo les falta Cristo, ¿verdad? Porque es que a veces nosotros no predicamos ni igualdad, ni solidaridad, ni tolerancia. ¿Sí me entienden? Entonces a ellos solo les falta Cristo. Muchas las subculturas, mire, esta es una burla que hay de este grupo Rask a los skins nazis. ¿Sí me entienden? O sea, los Rask hicieron esta caricatura para burlarse de los nazis skin. ¿Sí? Vamos con el grupo emo, ese grupo que tanto problema ha dado. ¿Cuántos han visto un emo? Ok, la cultura emo original nace en los años 80 como un estilo musical derivado del punk hardcore americano. La palabra emo viene del vocablo emotional, hardcore music. Actualmente su música es más comercial y su representante más conocido es My Chemical Romance. ¿Han visto eso? My Chemical Romance. Ok. Green Day, aunque mucha gente dice que Green Day no es emo. Miren, el primer emo que existió en la historia se llamaba Kurt Cobain, el vocalista de Nirvana. Él empezó a tomarse fotos así, le faltaba sacar la lengua, ¿sí? Pero Kurt Cobain empezó a tomarse fotos así y empezó a lucir deprimido, empezó a mostrarse como necesitado, como mal, como triste, como desgarbado. Entonces Kurt Cobain empezó a imponer esa moda que empezó a llegar. A mí me aterra y me preocupa muchísimo la subcultura emo, porque es una de las que más cercana está a hacerse daño. Por ejemplo, usted no ve un punk con ganas de suicidarse, ¿sí? Usted ve un punk con ganas de matar a todo el mundo, pero usted no ve un punk con ganas de suicidarse. Hace un año en México los emos iban a hacer un suicidio colectivo, sino que la autoridad mexicana no permitió que lo hicieran. ¿Por qué? Porque ellos están tristes, porque a ellos les duele la vida, ¿sí? Dice, tienen una visión negativa de la vida y suelen mostrarse al mundo como pesimistas y víctimas de una sociedad creada pensando en el capital y en los intereses privados, que se olvidan de las personas y de sus verdaderas necesidades. Mire que el principio no es malo, ¿sí se da cuenta? El principio nosotros deberíamos de tenerlo también, ¿sí? Nosotros también deberíamos de vivir en contra de la sociedad de consumo, deberíamos de vivir en contra de la desigualdad que hay en algunas áreas. Por ejemplo, ahorita estoy viendo el reinado nacional y usted ve que la mitad de Cartagena derrocha miles de millones de pesos en estos días y la otra mitad de Cartagena tiene que ir a la tienda a comprar 20 pesos de cilantro y 200 pesos de aceite, ¿sí? Entonces a los cristianos parece que eso no nos doliera. Como no trabaja, es que lo que pasa es como no ha recibido al Señor, ¿cómo va a prosperar? ¿Sí? ¿Cómo lo va a bendecir Dios si no ha aceptado a Cristo? ¿Sí? Y parece que no nos doliera, viendo que la Biblia dice que nos debe doler la necesidad del otro. Y a ellos les duele, pero les duele mal y quieren ir a suicidarse. No hacen nada por ayudar a nadie, se quieren matar. Entonces ahí es donde tenemos que ayudarlos, ¿sí? Lucen con peinado engominado cubriendo la parte de la cara. Usan piercing, zapatillas, Converse, muñequeras, chapas, sudaderas con capucha, camisetas ajustadas, generalmente negras, y calzoncillos a la vista. ¿Los han visto?
Yo tengo un pantalón de esos ahorita. Ahí está. Ahí están los emos, mírenlos. ¿Sí? Y mire el arte que ellos utilizan. ¿Sí? Ahí está Kurt Cobain, el primer emo. Y miren el arte que ellos hacen. Miren que los demás rockeros les tienen fastidio a los emos y les dicen homosexuales. ¿Sí? Porque es que el rock nació como una música dura, una música fuerte, agresiva. Y cuando ven a un rockero llorando, pues los indigna y les dan ganas de cascarlos. Entonces por eso y mira, hace unos tiempos un pastor muy amable y muy amoroso y muy cariñoso hizo un concierto y invitó una banda de emo y una banda de metal. Él sin saber pensó que eso era lo mismo, ¿sí? Y los metachos, si no han sido cristianos, matan a los emos, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque no sabemos esto, ¿sí? No sabemos esto y entonces hacemos un concierto de hip hop con metal. A ver qué pasa, a ver cuántos salen vivos. ¿Listo? Y aquí está el arte de ellos, ¿no? Blanco y negro. Miren, uno de los emos más representativos es un híbrido, y uno ya no sabe qué es ese man. Pues es de la banda Tokyo Hotel, ¿sí? Como son tan delicados, tan tiernos y tan suaves, dejan su apariencia varonil y empiezan a aparecer mujeres. Y se vuelve un híbrido. Un híbrido que da permiso en la mente a cualquier cosa. ¿Cierto? Cuando usted no tiene claro quién es, cuando usted no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, decía mi mamá. ¿Cierto? Entonces a ellos les pasa eso. Ahí está la banda My Chemical Romance, que es esta banda me parece muy importante que usted la conozca, se llama On the Road, ¿sí? Es una banda cristiana. Es una banda que no hace música emo, pero a los emos les gusta mucho. Ellos hacen la música emo gritada, con unos gritos melódicos pero bastante altos. Y entonces esta banda ha dado testimonio de Cristo de una forma tremenda. Antes de subir al escenario toman la Santa Cena y para ellos ir a cantar es como un culto y glorifican a Dios. Y esta banda ha sido muy buena para sacar a otros emos de ese mundo perdido, porque usted los ve y no están tristes, no están achantados, no están queriendo matarse, al contrario, le cantan a la vida, ¿sí? Hay una niña que se llama, bueno, no recuerdo el nombre, es la vocalista de la banda Paramore, ¿sí? No, la banda no es cristiana, pero ella sí. Ella está de gira ahorita con varios cristianos rockeros hablándoles de Jesús a los jóvenes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que me estoy dando cuenta que Dios está levantando personas capaces de llegar allá para hacer luz y tenemos que ayudarlos. Usted de pronto no tiene ese llamado, pero usted los puede ayudar en oración, comprándole los discos legales o no sé, un montón de cosas. Ahora vienen los floggers. Los floggers son emos felices. Entonces dice, la palabra flogger proviene del vocablo flog, que es como un apodo o un renombre a fotolog. La palabra popular de un fotolog se basa en la cantidad de firmas. Mire, esta subcultura nació por el Messenger. ¿Por qué? Porque nació el Facebook, el MySpace, el Messenger. Entonces usted ya no habla con su amigo frente a frente, sino con fotos. Y usted se pone un seudónimo y se toma la foto así, ¿sí? Y entonces cuantas más veces le etiqueten la foto, le escriben cosas en la foto, entonces su estado de ánimo avanza. Y si nadie se la etiqueta, usted se quiere matar, ¿sí? Entonces ellos empiezan a vivir de los comentarios de internet. Esto empezó en Argentina, dice, y llegó a todas partes. Entonces ahora tenemos acá floggers. La palabra flog proviene de la palabra, ok, dale la que sigue. Dice, se conocen como floggers a una moda adolescente originalmente en Argentina que está estrechamente relacionada con el fotolog.com. Meten las fotos, comentan de las fotos, hablan de sus fotos y se la pasan metidos en el internet comentando fotos, ¿sí? Aquí en Bogotá hay un gran movimiento flogger, usted de pronto no lo ha visto, pero es enorme el movimiento flogger. Se reúnen en la plazoleta de Gran Estación, ¿sí? Ahí se reúnen y usted va por ahí y dan ganas de quitarse la correa y darle. Son muchos, son hartos. Y como no tienen ninguna identidad, dale las foticos. Como no tienen ninguna identidad, entonces, ¿sí? Porque es fácilmente permeable, los permea cualquier cosa. Entonces, Satanás muy hábilmente coge a uno de estos floggers más torcido que los demás y se le da por decir que hoy vamos a estar
hoy vamos a hacernos el beso feliz, que ya escuché yo eso. El beso feliz, entonces todo el mundo se puede besar con todo el mundo, sean hombres o mujeres. ¿Por qué? Porque se le ocurrió a un flogger de estos. Y ahí vemos a Bart Simpson como flogger, para que usted lo vea como, para que lo tome con ternura. Y mire las correas que usan, como la que tengo yo hoy. La otra. Si ves, los antiguos, los emos, como que rechazaban un poquito el color. Estos ya no, lo utilizan, pero lo utilizan. Y se toman la foto con la lengua afuera porque pues es como fotos muertos o fotos como el cómic que mostramos hace un ratico, muertecito. Y algunos mezclan todo, donde un punkero la ve así, mejor dicho, no deja nada de ella. Ahí están los floggers, ¿sí? Son muy famosos ahorita, y ahorita los jóvenes, todo el mundo quiere vestirse como un flogger, y el papá le dice, mi hijo, ¿y por qué se peina así? ¿Qué se está echando en el pelo? ¿Por qué no le veo los ojos? Parece un perro ovejero, ¿sí? Pero es por esta tendencia, la tendencia flogger, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando el papá le dice esto a su hijo lo toma como un ignorante. Dice, mi papá no sabe nada, no entiende. ¿Sí me entiende? Es la que sigue. El hip hop. ¿A quién le gusta el hip hop? Bueno, no veo a nadie, pero ¿quién ha visto un hopper? Mire, los hoppers tienen una historia bastante especial. Los hoppers nacen también en los movimientos obreros marginados de las calles del Bronx en Nueva York, ¿sí? Y nacen en familias negras. Usted ve a los hoppers vestidos de ancho, ¿sí los ha visto? ¿Sí? Utilizan una yarda de tela para un pantalón, mucha tela, ¿sí? Y utilizan bling bling, ¿sí? ¿Qué es bling bling en español? Brillar, brillar, algo que brille, ¿sí? Y las chaquetotas, y caminan así, y miran feo porque si no parecerían payasos con la ropa ancha, entonces tienen que mirar feo, ¿sí? Estoy tratando de ser divertido, pero ¿qué pasa? Los negros, estas tribus afrodescendientes que vivían en el Bronx, en Nueva York, no tenían dinero para darle ropa a sus hijos a su medida. Entonces, ¿qué pasa? Le decían, mijo, le voy a regalar este pantalón, porque pues yo me doy cuenta que usted no tiene pantalón, le voy a dar este pantalón, no importa que le quede grande, úselo. Entonces los niños tenían que utilizar ropa grande, prestada, regalada. ¿Alguna vez le han regalado algo que le queda grande? Eso les tocaba a ellos toda la vida, siempre. Entonces por eso empezaron a vestirse ancho, y uno pensará que no, que el significado es más profundo. Sí, que el significado debe tener algo allá, el diablo maquinó. No, no tenían más que ponerse, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos empiezan a crecer y empiezan a hacer música y empiezan a tener dinero, pues empiezan se siguen vistiendo así, pero con lujo, con ostentosidad. Dice, surgió a partir de devuélvelo un poquito, a partir de 4 elementos principales que son el emceeing, el DJing y el graffiti y el breakdance. Estos 4 elementos se unieron dando así nacimiento al movimiento hip hop, el cual surgió gracias a los jóvenes de los guetos negros que formaron su autoafirmación a través de las nuevas formas artísticas. ¿Cuál es el primero? ¿Qué es rap? ¿Sí? Es rima y poesía. No tiene nada de malo. ¿Sí me entiende? Está mal usado. Está muy mal usado y hay raperos muy dañinos y muy sucios, pero no tiene nada de malo su origen. Rima y poesía. Devuelven un poquito, por favor, al primero. Ahí está. El graffiti, ellos se expresaban pintando las paredes, y ahorita son verdaderas obras de arte lo que hacen. Al principio eran rayando el metro de Nueva York, ahora hacen verdaderas obras de arte que todo el mundo las ha notado y las ha aceptado en cierta forma. También utilizaban el break dance. ¿Qué es break dance? Se tiraban al piso y haciendo quebrados. Eso es break dance. Entonces tenemos el graffiti, el break dance, el DJing, o sea, los DJs, el tornamesa. Aquí los vemos, aquí está 50 Cent, uno de sus más grandes intérpretes. A nivel español también tenemos grandes intérpretes como Vico C, que muchas veces ha considerado como el filósofo del rap. Vico C es cristiano, aunque a veces se le olvida, pero es cristiano. Tenemos que orar por él para que el Señor lo sostenga. Aquí viene su arte. Este grupo es cristiano, este grupo se ha ganado ya, creo que son 3 Grammys, se llama Grits.
Es muy bueno, muy bueno. Si usted conoce algún Hopper y lo quiere ganar para Jesucristo, usted le puede regalar un álbum de esta música, de Grits, es muy bueno. Viene otro, viene Eminem, ¿sí? Eminem que está duro para aceptar a Jesucristo, está duro. Él trabaja con un grupo de raperos cristianos que se llama Digi-12, ¿sí? Y son re amigos. Y ellos le predican y le predican y le sacan los demonios y le predican y le predican y él vuelve y los consigue. Y no se convierte, carambas. Pero nos toca seguir orando por él, porque es uno de los mejores poetas norteamericanos de este género, ¿sí? Este me encanta, se llama Kirk Franklin. ¿Quién ha escuchado a Kirk Franklin aquí? Ok, es otro, pero claro que él hace una música un poquito ya más elegante, la mezcló con funk, con jazz, con blues, pero empezó haciendo hip hop. Ese se ha ganado como 6 Grammys y es cristiano. Listo, dale otro. Ahí está el Blin Blin, como diciéndole a los demás, ya no soy pobre. Me he visto así porque me gusta, no porque sea pobre, están diciendo con esto. ¿Sí? ¿El otro? ¿Quién ha visto este? Ok, este es el de los mejores que hay también. Y es cristiano, pero de pies a cabeza. Y entonces usted lo puede utilizar para evangelizar con él. ¿Qué quiero mostrarle con esto? Que en las subculturas hay cristianos metidos también dando testimonio. El movimiento Rasta. Wow, el movimiento Rasta viene de una leyenda. Dice acá, nació en África, especialmente en Etiopía. Hablan del antiguo reino africano que comienza en la sagrada ciudad de Jerusalén, desde el monte Sión a las tribus de Rastafari. Profesan fidelidad espiritual para el nuevo rey de Etiopía, coronado por la congregación Rasta como el verdadero creador y mandatario del universo físico, el león conquistador de la tribu de Judá. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo? Que en Etiopía, que el rey, que conquistador, que Judá, están chuecos, pero no estaban chuecos al principio. Mire, esta tribu, este movimiento que es un poco más religioso, viene de una leyenda que dicen que Salomón, ¿se acuerda que Salomón se echó una canita al aire con la reina de Saba? ¿Se acuerda? Eso no está en la Biblia, pero... Entonces ahí nació una leyenda que la reina de Saba se fue para el África y tuvo un hijo, que fue un gran rey, descendiente de Salomón, y que ella le enseñó la religión judía de Salomón, y entonces que allá hubo descendientes de los judíos. Más adelante el apóstol Juan predicó en el norte de África, entonces seguidores del apóstol Juan parece ser que se mezclaron con los seguidores o con los descendientes de este supuesto hijo de Salomón, y entonces conocieron a Jesucristo en cierta forma. Ellos utilizan los dreps o las rastas, no son de mugre, no. Estas rastas ellos las hacen simbolizando al león de Judá. Ellos lo hacen por eso. Y me parece bonito, me parece un extremo, me parece un poco raro. A mucha gente no le va a gustar, usted no puede ser gerente de un banco con un rasta. Pero me parece como un buen gesto, ¿sí? Entonces ellos hacen rasta hablando de león de Judá. Son pacifistas. Casi todos son pacifistas, ¿sí? Les gusta la marihuana o el cannabis, pero mejor dicho, hartísimo. ¿Qué pasa? Ellos están muy cerca, porque ellos lo que tienen es torcida su doctrina, pero su doctrina tiene bases reales. Yo he hablado con algunos de ellos y cuando les enseño lo que yo, porque estudio la Biblia, sé que ellos no saben, y como que se quedan pensando y dicen, o sea que yo estoy como equivocado, o sea que ¿dónde me perdí yo? Mire, usted les quita la marihuana y les hablas de Jesucristo y van a ser excelentes cristianos. Y son pacifistas. Y es algo que también nos hace falta. Dale la que sigue. Los rastafarianos creen que por lo general el fumar cannabis o marihuana, ¿sí?, está basado en la Biblia. Y hay unos versos que dice que de toda hierba del campo comed. Entonces se agarraron de ahí. De ahí se agarraron y se la fuman. O sea, ellos se fuman el cilantro. Dale la que sigue. Aquí está el león de Judá, que es un símbolo para ellos sagrado. El león de Judá, ellos lo respetan mucho. Que si les enseñamos más, ellos se van a dar cuenta que es el mismo Cristo. Y aquí vemos una mezcla de punk con rasta. ¿Sí? Dale la otra. Ellos hacen música reggae, que es música, esa música reggae empezó siendo adoración, ¿sí? Más adelante viene otro grupo, dale la que sigue. Viene un grupo que se llama Cristafari, hace poco estuvo en Bogotá. Y este grupo empieza a recuperar la verdad de su creencia.
y empieza a ganarse muchos rastafaris para Cristo, ¿sí? Y por eso se llama Cristafari. Y me parece una muy bonita labor de ellos. Y este grupo ha hecho no sé cuántos discos y no sé cuántos conciertos y se ha ganado mucha gente para Dios y lo dirige un pastor y me parece que es algo con buen testimonio. Y esta es una cosa más loca todavía. Se llama Matisyahu. ¿Quién ha escuchado a Matisyahu? Ok, Matisyahu es judío, pero le caen bien los cristianos y le gusta el reggae. Entonces grabó con POD. ¿Saben que POD es protestante? ¿Sí? Grabó con POD y y el año pasado fue número 1 durante 3 meses en todas las emisoras norteamericanas con una canción que decía alabo a Jehová. Y uno no puede poner un salmito ni siquiera en las emisoras cristianas porque no le pega, pero este man lo logró. Entonces si no es que ya está muy cercano. Tenemos que orar para que personas así completamente conozcan la luz de Jesucristo para que puedan hacer su trabajo bien hecho. Listo, dale el que sigue. Ahora viene, ¿por qué es importante alcanzarlos? Mire, yo hace algún tiempo estuve en una iglesia y el pastor de la iglesia me dijo, pues mi hijo, venga y dé la charla aquí, pero yo no tengo esos problemas, pero pues démosla como por información. Y me pareció como tan osado su comentario. Primero que todo que dijo que no tengo esos problemas, porque pensamos que cuando nuestro hijo, nuestro amigo, nuestro cercano se convierte en seguidor o practicante de una subcultura, está en problemas y lo vemos como un problema. Y sí, en realidad es un problema. Llevado fuera de Jesucristo es una dificultad, es algo malo, pero lo vemos mal. Y él pensaba que él nunca le va a pasar eso, por eso es que nunca llegan a la iglesia. Mira, a mi iglesia llegó un punquero, y era un punquero gomelo, o sea, tenía plata para comprarse los pantalones entubados y hacerse la cresta. Y entonces llegó con la cresta aquí altísima, súper bien hecha, parecía de modelo, de revista. Y las viejitas de mi iglesia les dio una alegría que llegó un punquero. ¡Ay, llegó un punquero, hermano! ¡Qué bueno, qué bendición! Estaban felices, como debemos ponernos. Pero entonces las viejitas me dijeron, Chuck, ¿por qué no va y le habla? Y yo, ¿qué? Pero es que yo soy metalero, ¿cómo le voy a hablar a un punquero? Eso es lo mismo, vaya, háblele. Sí, yo tengo el amor de Cristo, llevo años en la iglesia, yo no le voy a romper la cara. Él no. Él está recién convertido, me puede romper la cara. ¿Sí me entienden? ¿Qué pasa? Cuando no conocemos a esta subcultura, no sabemos cómo ayudarlos. Mire, estaba más adelante en una futura charla, voy a tratar de poner a los padres como otra subcultura. Porque tienen otro pensamiento. Y voy a tratar, y después voy a poner a las barras bravas como otra subcultura. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cada barra brava, o cada movimiento delincuencial, o cada grupo extremista, cada grupo que hace daño, está influenciado o guiado o le gusta algo o alguna expresión artística de estas subculturas. Entonces, cuando encontramos un tema en común, podremos hablar con ellos. ¿Sí? Recuerde que Pablo buscó un tema en común con los griegos, ¿se acuerda? Que encontró al Dios no conocido y les pudo hablar y pudo encontrar por dónde meterse. Pero cuando el papá le dice al hijo, bájale a ese rock, y el rock le dice, a ver papá, es hip hop, ignorante. Entonces ya se rompió la comunicación. El papá piensa que el chino está endemoniado y el chino piensa que su papá es un bruto. Y ahí no hay comunicación y Satanás hizo de las suyas. ¿Sí lo entiende? Hace unos días se entrevistaban a Emily, la vocalista de Evanescence, y le preguntaban que por qué sus canciones, a pesar de que ella no era cristiana, porque sus canciones tenían un mensaje. Y entonces ella respondió que porque ella sabía que tenía un compromiso con el cielo cuando cantaba. Entonces el periodista le dijo, entonces ¿por qué no va a una iglesia? Y ella dijo, porque cuando voy a la iglesia me critican y me juzgan y me siento mal, entonces no voy. ¿Cuántas veces nosotros estamos haciendo algo parecido? ¿Sí? Y entonces vemos a alguien con el pelo aquí arriba y pensamos que convertirse es peinarse bien. No, convertirse es cambiar aquí adentro. ¿Sí lo entiende? Vamos con la que sigue. ¿Por qué debemos alcanzarlos? En nuestro país se lleva a cabo el tercer festival de rock más grande
a nivel mundial, reuniendo más de 90.000 jóvenes durante 3 días seguidos, que se llama Rock al Parque. Mire, se acabó el Rock en Río, ¿sí? Rock en Río lo acabaron porque hubieron muchos muertos. Queda Rock en Ring en Inglaterra. Woodstock está en problemado en Estados Unidos, entonces solo queda Rock al Parque. Y entonces las grandes bandas, las bandas que quieren ver multitudes, están viendo a Colombia como un centro de atención. Y aquí en Colombia han venido grandes bandas, muchas dañinas y otras no tanto, y vienen a Colombia. Y nosotros no estamos haciendo nada. Y el pastor dice: ¿por qué no habrá jóvenes en mi iglesia? ¿Por qué no se convierten? ¿Por qué no llegan? Y usted va a Rock al Parque y ya están todos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Estamos fallando en el lenguaje. No estoy diciendo que nosotros tengamos que corromper la iglesia y venir aquí a hacer cosas que no son de Dios. No estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que tenemos que conservar un lenguaje que nos contacte con ellos, y así vamos a poder llevarles el mensaje de Jesucristo. Recuerda lo que dijo el apóstol. Dice que ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Sí? ¿Y cómo les vamos a predicar si no hablamos el mismo idioma? ¿Sí? Bandas famosas, bueno, eso ya lo dije. Todos los jóvenes involucrados en actos delictivos se encuentran vinculados a alguna especie de subcultura o tendencia de pensamiento. Dale la que sigue. Entonces Pedro dijo, porque entonces va a decir que no va a hablar de Biblia. Eso me dijeron en una iglesia hace poco. ¿Y la Biblia dónde está? A ver, hermano, ya voy. En Hechos 10:13, Pedro le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Le voy a contar qué está pasando. En Hechos de los Apóstoles, si usted lo lee, en Hechos 10, ocurre un segundo Pentecostés. Me van a decir: uy, hereje, hermano, solo hay un Pentecostés, no sea hereje. No, pasó 2 veces. Y el segundo fue más bacano que el primero. Lo que pasa es que el primero tuvo más prensa, pero el segundo fue severo. Mire, resulta que Pedro, y tuvo que ser con Pedro porque con Juan no se podía, con Tomás no se iba a poder tampoco, ¿sí? Tuvo que ser con Pedro porque era el loco, el arrebatado, ¿sí? Entonces Pedro tiene hambre y se sube a una terraza a esperar que le den de comer, porque era bien fantoche, ni siquiera se va a ayudar, ¿sí? No se queda esperando que le sirvan. Se subió a la terraza y el sol del mediodía le hace que se le vayan las luces y se desmaya Pedro y tiene un éxtasis. En este éxtasis Dios lo aprovecha, porque si no el man no da papaya. Entonces Dios aprovecha este éxtasis de Pedro y baja un lienzo. Otras versiones dicen un plato, otras versiones dicen un lugar donde se come. Y baja un lienzo, y en ese lienzo hay un montón de animales que los judíos consideraban malos, inmundos, perversos, dañinos, ¿sí? Entonces ahí había punqueros, metaleros, hardcoreeros, hoppers, emos, floggers, de todo había en ese lugar. Y el Señor le dice a Pedro: tiene mucha hambre, mi hijo, levántese, mate y coma. Y Pedro le contesta: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Escuchaba yo a David Ormachea hace algunos días, bueno, hace un tiempo ya, que él estaba en su iglesia cuando todavía estaba en Chile, y el pastor de la iglesia empezó a predicarle a subculturas y empezaron a convertirse los hippies, los metaleros que vienen con taches, ¿sí? Entonces un hermanito de la iglesia que había donado las sillas le dijo: hermano, se están convirtiendo esos metaleros, nos van a rayar las sillas, ¿qué hacemos? Y entonces el pastor le dijo: pues botemos las sillas. Él pensaba que no, que tocaba quitar los taches en la puerta. No, el pastor dijo: quitemos las sillas, ¿sí? Entonces Pedro le dice a Dios: no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Mire, entonces cuando llega un metalero a la iglesia, un punquero con su cresta, que él tiene que sacar dinero de su bolsillo para comprarle jabón Rey y moldearla, y la tinta y la anilina. Aparte de eso, tiene que aguantarse la burla de todo el mundo y la mirada así del papá. Cuando llega a la iglesia, nosotros pensamos que cuando este muchacho madure en el Señor, se va a quitar la cresta. Y pensamos que cuando el Señor le toque el corazón, él va a usar otros pantalones, no esos entubados, feos.
¿Y qué pasaría si no? Obviamente sí pasa. ¿Sí? Mucha gente llega al Señor y dice, oiga, ¿qué estaba haciendo yo? Qué locura, y se peina bien y todo el cuento. Pero si Él lo viene haciendo como expresión artística, y usted piensa que cuando llegue al Señor y se convierta y cambie, va a dejar su expresión artística a un lado, usted está rechazándole su pensamiento, más no los demonios que puedan moverse en su pensamiento. ¿Sí? Obviamente todo tiene que ser decentemente y con orden, dice la Biblia, ¿cierto? Porque si la cresta del man de al lado no deja de ver al man de atrás, pues tenemos problemas, ¿cierto? Pero todo tiene que ser con decencia y con orden, ¿sí? Y si, por ejemplo, alguien me pregunta a mí, que porque yo tengo tatuajes, entonces creen que yo voy a decirle, tatúes, hermano, hágalelos. No, mentiras. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si usted se hace un tatuaje y su mamá lo echa de la casa, pues no le conviene, no se tatúe. ¿Sí? ¿Sí? Todo tiene una norma, todo tiene una regla, todo tiene algo en Dios. Y entonces dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero de nada me dejaré dominar. O sea, yo no quisiera que aquí alguien diga, ahora me voy a volver punquero porque Chuck dijo. No. Yo quisiera que si llega un punquero, un metalero, un flogger, un emo, un gótico, usted lo reciba no mirándole eso tan feo que se ve por fuera. Y digo feo entre comillas porque a veces me parece muy bacano lo que ellos hacen, sino que usted le vea el corazón y lo ame. Amén. Entonces dice, vamos al siguiente. Mire lo que le contesta Dios. Dice una versión, la Reina Valera del 2000, dice, lo que Dios limpió, tú no lo ensucies, le contestó Dios. Sí, yo creo que usted más adelante lo lea en su casa, dice que Dios le dijo que lo que Dios limpió no lo llames tú como uno inmundo, dice la versión tradicional. ¿Sí? Pero dice acá, no lo ensucies, dice la Reina Valera del 2000. Y dése cuenta que lo dice en verbo pasado. ¿Sí? No lo dice en verbo futuro, como que Dios algún día lo va a salvar o lo va a limpiar. No, lo dice en verbo pasado porque fue que Jesús ya murió por ellos. Amén. Digan amén. Dice, lo que Dios ha purificado no lo tengas tú por común. Es otra traducción. Y dice, lo que Dios ha purificado no lo llames tú profano. La palabra profano tiene aplicación directamente con ritos. La palabra profano tiene incidencia directamente con sacrificio a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios ya limpió ese punquero que está ya drogado en la esquina, usted solamente tiene que hacérselo saber, hacer que él se entere y hacer lo que él se entere de forma que él entienda. Porque usted llega y le dice, pecador, arrepiéntase, hijo del diablo, se va para el infierno. Es verdad, se va a ir para el infierno, pero él piensa que ya vivió en el infierno, entonces no le va a importar. Mire que Dios está diciendo aquí que no lo tengas tú por común o inmundo. O sea, cuando usted vea a una persona de estas, no lo vea como el endemoniado, aunque esté endemoniado. Dice la Biblia que veamos las cosas que no son, como si fueran. Dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué está hablando Pablo diciéndole? Hermano, yo quiero que usted sepa cómo pelear contra el diablo. Yo quiero que usted conozca los regalos que Dios nos dio para vencer al enemigo. ¿Qué está diciendo Pablo eso? Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este les da manifestación de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mire que muchas veces nosotros quisiéramos tener esto, discernimiento de espíritus, saber qué demonio tiene el hermanito que entró, ¿sí? Don de ciencia, saber cómo arreglar cosas que no sabemos cómo se arreglan, no saber de dónde nació tal problema o aquel problema. Y aquí Dios habla de los dones espirituales, pero siga leyendo, por favor, y dése cuenta que cuando termina el capítulo viene un título. ¿Cuál es el título que viene ahí? ¿Cuál es? Por ahí. La preeminencia del amor. Mire que el señor Casiodoro Reina y don Valera, muy amablemente, tratando de ayudarnos, le pusieron títulos a la Biblia. Pero ¿qué pasaría si ese título no estuviera ahí?
quítelo por un momento. ¿Sí? Si usted quita por un momento ese título que está puesto en medio de los dos capítulos, se va a dar cuenta que la preeminencia del amor viene a ser el don mayor del Espíritu Santo. Entonces, si su hijo se le rebeló, se le volvió gótico y se le endemonió, y usted necesita un don del Señor para echar fuera ese demonio, ¿cuál es el mejor don? El amor. ¿Sí me entiende? Si usted necesita que Dios le revele en qué anda su hijo, en qué andanzas está, por qué llega oliendo a eso que usted ya no sabe qué es, ¿qué necesita? ¿Cuál don necesita para poderlo ayudar? El amor. Mire que si los demás dones funcionan, por ejemplo, el don de sanidades y de milagros, usted pone la mano sobre un enfermo y echa fuera al demonio y el demonio se va, ¿cierto? Y es un don. Entonces, si usted va a usar el amor, utilícelo de la misma forma. ¿Sí? Ahora usted dirá, ¿cómo le doy amor a mi hijo? ¿Le doy un palazo de amor? No. Ámelo y que él se entere. Por favor, ámelo y que a él le quede claro. Porque cuando sus amigos le fallen, que le van a fallar, cuando el novio la eche, le ponga los cachos, le haga daño, cuando lo maltraten, cuando descubra la verdad, si no recuerda que alguien lo ama, ¿a dónde va a volver? ¿Sí lo entiende? Mire, yo no le estoy diciendo que su hijo no se va a equivocar. Es más, su hijo se va a equivocar. Algún día va a cometer un error. Pero de nosotros depende que cuando cometa ese error sepa cómo corregirse o sepa qué hacer. Mire, no hay demonio que soporte el amor de Jesucristo. Y no es un amor de algo que usted sienta aquí adentro. No es eso que lo hace llorar. No, no, no. El amor de Jesucristo es poder, activo, dinámico, real. ¿Por qué cree que las mamás oran y el chino se convierte o algo pasa? Porque está orando con amor. Entonces yo quisiera que usted, aprovechando que el Apocalipsis ya empezó, porque ya empezó, ¿sí? Aprovechando que el Apocalipsis ya arrancó, porque arrancó con Don Obama y con un montón de cosas, entonces vamos a aprovechar y a dar un poco más de amor a la gente que nos rodea. Porque milagros, sí, ellos también hacen milagros. No sé si usted ha visto a Chris Angel, levita el diablo ese. Mire que cuando el apóstol Pedro se encontró con Bar Jesús, dice la tradición, no está en la Biblia, dice que lo encontró levitando. Y que Pedro llegó y lo estrelló contra el piso. Oh my God, ojalá yo me encontrara a Chris Angel y estuviera así como Pedro para poder estrellar contra el piso. Pero a veces no va a pasar nada de eso. Y usted lo que sí tiene aquí adentro en abundancia es amor. Amén. Y usted tiene que decir la verdad. Usted tiene que decirle a su hijo que se está equivocando. Usted tiene que decirle a su hijo que está tomando mal camino. Usted tiene que ser claro, ¿sí? Pero si usted hace todo eso sin amor, no funciona. De nada sirve. Viene a ser como címbalo que retiñe, ¿sí? ¿De qué me sirve si dice ahí en Corintios que si yo cogiera y le dijera a Monserrate que vaya y se tire al Atlántico y Monserrate me hace caso, pero no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sí? ¿De qué sirve que yo sea el dueño de Postobón y regale todas mis empresas para dárselas a los pobres, pero no tengo amor? De nada me sirve. A veces pensamos que el amor no es tan útil, porque el amor me hace llorar, el amor me hace sufrir, el amor me hace sentir mal, el amor duele aquí adentro, ¿sí? Pero duele porque tiene más poder. Ame a esos jóvenes, ámelos por favor y hágaselo saber. Hágaselo saber. Mire, hay 3 formas de saber cómo está su hijo, preguntándole 3 cosas. Si usted le pregunta a su hijo quién lo escucha y su hijo contesta nadie, su hijo está en problemas, graves problemas. Si su hijo contesta a mí me escuchan mis amigos o mi novio o mi novia, su hijo corre peligro. Si su hijo contesta a mí me escucha Dios, dígale consejería a su hijo. Pero si su hijo responde a mí me escucha mi papá y mi mamá, usted está haciendo bien su trabajo, ¿sí? Si a su hijo le preguntan ¿quién lo ama? Y su hijo contesta mi novio o mi novia, no los deje solos. Si su hijo le preguntan ¿quién me ama? Y su hijo contesta mi papá o mi mamá, usted está haciendo bien su trabajo. Es lo que Dios le va a pedir a usted, que haga bien su trabajo. No le va a pedir que el chino ese sea Billy Graham, no, le va a pedir que usted haga bien su trabajo. Pero si su hijo contesta Dios,
usted está reflejando el amor de Dios. Amén. Entonces yo quisiera que ya que termináramos, que ya me cansé de hablar tanto, y vamos a orar. Amén. Repita conmigo: Señor Jesucristo, en esta tarde yo me presento delante de ti, conociendo que tengo dentro de mí el arma más eficaz para poder ayudar al que lo necesita. No necesito entenderlo, no necesito conocerlo, no necesito transformarlo. Tú solo necesitas, Dios, que yo lo ame, y ahí te podrás mover. Espíritu de Dios, te presento a los jóvenes de mi iglesia, te presento a nuestros hijos, nuestras hijas. Señor, ayúdanos a ser sabios y a no criticar su arte, pero sí sacar al enemigo de en medio nuestro. Danos sabiduría y entendimiento, porque este arte y estos dones son útiles para que muchos conozcan que tú eres bueno, que tú nos amas, que tú nos cuidas. Dame sabiduría, Dios, para no juzgar, sino amar, para recordar siempre que la obra la haces tú, en tu tiempo, con tu método, en tu orden. Lo más importante es que ellos te conozcan, que ellos sepan que solo hay un Dios, solo hay una verdad y solo en ti hay vida. Gracias, Espíritu de Dios. Amén. Y listo. Eso era todo. Muchas gracias.